se celebran 101 años del nacimiento de Sebastián Salazar Bondy. Todos ustedes saben perfectamente que Salazar Bondy fue un personaje importantísimo de la cultura de la primera mitad del siglo pasado, que fue un modernizador de las perspectivas acerca de las cuales él ponía cuando analizaba la cultura, cuando producía teatro, cuando generaba cuestión cultural, cuando reflexionaba sobre la ciudad. El ensayo famoso Lima lo horrible es uno que de alguna manera ha etiquetado su obra y la ha colocado en la historia en uno de los más altos pedestales, porque ha provocado una serie de derivaciones, inclusive resultado de la visión que tuvo de esta ciudad, de una ciudad que en ese momento histórico congregaba a todo el país, a la migración, además que se empezaba a conectar internacionalmente con los quehaceres intelectuales modernos que en otros países formaban parte de las tendencias contemporáneas en ese momento. Para nosotros, Salazar Bondy es un epítome, es un sujeto que representa un momento histórico, pero también una curiosa forma de relación con el presente. Y por eso es que hemos invitado a Somos Cultura a Alejandro Susti, escritor e investigador, además músico, poeta, profesor universitario, alguien que ha dedicado una parte importante de su vida a estudiar la obra de Salazar Bondy y de relacionar esa obra con la evolución del Perú contemporáneo. Nos acompaña también Pablo César Peña. Ustedes lo conocen, hemos hablado varias veces con él en esta radio. Él es gestor cultural, ensayista y fundador del colectivo Río Hablador. Su trabajo tiene una cosa muy interesante y es que nos permite a quienes nos acercamos a él recorrer los pasos de los grandes escritores que en regiones como la de Santa Beatriz, que es donde también vivió Salazar Bondy, estuvieron en ese entorno, en ese microclima que fue la primera urbanización de Lima, pero también un primer espacio como una especie de Arcadia en la que estos autores tuvieron la oportunidad de interactuar, de crear, de proyectar su inteligencia y sus propuestas a la realidad nacional. Alejandro, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. No, Hugo, muchas gracias a ti por la invitación. A Pablo lo conozco ya también hace bastantes años. Qué bueno. Y nada, bueno, acá presto para conversar sobre Sebastián. Sebastián Salazar Bondy tiene para los peruanos varias cosas. En primer lugar, tengo la impresión de que nos referimos a él siempre con un afecto especial. Hay un cariño de los peruanos por Sebastián y creo que tú tienes de alguna manera la clave para que nos expliques por qué de eso, a pesar, por ejemplo, del ensayo de Lima lo horrible que hace que Lima tenga la particularidad que tiene. Bueno, cada vez que los miembros de la generación del 50, de la llamada generación del 50, la decidieron llamar así, los críticos, ¿no? En realidad no, yo creo que no era tanto un grupo cohesionado como uno podría pensar. Pero cada vez que alguno de ellos hablaba sobre Sebastián, siempre lo hacía con mucho cariño. Pero no solamente cariño, cada uno de ellos, por ejemplo, Fernando Cislo, José Miguel Ovidio en sus memorias, incluso Blanca Varela también, Javier Sologuren, ¿no? Reconocían en él una especie como de eje, ¿no? de ese grupo. Desde el momento en que, por ejemplo, ingresó a la Universidad de San Marcos, ¿no? En el año 41. Él conoció, me parece que fue en el año 42, de haber sido a Eyelson, a Jorge Eduardo Eyelson, a Javier Sologuren. En el 43 a Blanca Varela, Fernando de Cislo. Y en el año 46, creo que es, ¿no, Pablo? Se mudan, bueno, primero se mudó en el año 29 Cislo, acá a Santa Beatriz, a unas cuadras de acá, en la calle del Soldado Desconocido, así se llamaba la calle. Claro, ahora es Nicolás Aranía. Ahora vamos a tocar una serie de paradojas que tienen que ver con la presencia de ellos en la vida contemporánea. Porque este era el Parque La Reserva, pues, era un parque que había sido construido, que es ahora el parque de no sé qué, de las aguas. Sí. Era el Parque de la Reserva en homenaje a los caídos en la batalla de Miraflores, ¿no? En la guerra civil. Bueno, es una especie de guerra civil. Siempre ha sido así, ¿no? más o menos. La que tuvimos con los chilenos, ¿no? Pero bueno, entonces Sebastián siempre fue, por ejemplo, cuando yo me reunía con Abelardo Kendo, que era menor que él, Abelardo nació en el año 30, ¿no? Sí, en el 30. Y Abelardo siempre me hablaba con mucho cariño de Sebastián.
decía que era un hombre muy generoso, muy generoso. A veces hasta demasiado generoso, incluso con los nuevos escritores, ¿no? Oquendo y Oviedo eran más severos cuando criticaban, digamos, a los nuevos escritores, ¿no? Claro, ellos eran o tenían la pulsión de ser críticos, mientras que Sebastián era un gran promotor de la acción cultural. Sebastián hacía realmente de todo, era un hombre de orquesta, o sea, resucitó el Teatro Nacional, trabajó al lado de Basadre en la reconstrucción de la Biblioteca Nacional, escribió además teatro, poesía, narrativa. Prácticamente todos los días salían publicadas crónicas o artículos de él en la prensa, aunque antes trabajó en La Nación, que fue un diario creado en la época del gobierno de Bustamante Rivero, que fue un gobierno que un presidente, digamos, que se rodeó de estos jóvenes intelectuales, ¿no? O sea, Sebastián a los 22 años está involucrado en el proyecto de publicar esta antología de la poesía peruana contemporánea. Antología de la poesía contemporánea, así se titula. Fíjate qué interesante. Quisiera poder también pedirle a Paulo que empiece a hacer una especie de geolocalización. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros, Paulo. ¿Qué tal, Hugo? Gracias por la invitación. Santa Beatriz, como decía hace un momento Alejandro, se convirtió en un centro nodal de la cultura, congregó a intelectuales importantes. ¿Qué era un intelectual en los 50 en esta región y en esta zona del país? Esa es una buena pregunta porque nos permitiría entender, creo, una figura que ahora ya no existe. O la relevancia que alcanzaba una figura como la de él, ahora yo no la percibo o no la encuentro en todo caso. Como bien ha señalado Alejandro, ha sido un autor, un creador con una vasta trayectoria y que abordó distintas dimensiones, ¿no? También su tarea como promotor cultural que mencionas. En el caso de Sebastián encontramos a alguien que, como bien han dicho, contribuyó a varios eventos, a varias movidas dentro de la escena cultural limeña y se convierte en alguien relevante o que determina o que invita al diálogo o al debate. Por eso adquiere también una figura de eje, ¿no? Dentro del escenario cultural, ¿no? A través de su participación en la prensa, ¿no? En los diarios en general. Ahora, ¿a quién tendríamos como que un referente así significativo para toda la ciudad o para todo un grupo en un determinado momento, ¿no? No hay. Ahora hay más bien diversas voces. Ya no tienes solo los medios tradicionales, también tienes las redes sociales y otros espacios, ¿no? Entonces hablamos de una figura que ahora ya no existe, ¿no? Pero también es importante pensar la figura del intelectual como alguien que presta un momento a reflexionar sobre temas que involucran a la comunidad entera, ¿no? Al resto del país. No solo se detiene en el arte, en la literatura, ¿no? Sino que también puede reflexionar sobre la identidad, la historia, ¿no? Quiénes somos, qué queremos ser. Que a veces pueden parecer para algunas personas como que reflexiones que no llevan a nada o que no contribuyen. En realidad son semillas que luego pueden invitarnos a más adelante a tomar decisiones o tomar una dirección en un determinado momento. Sí. Y ahí lo importante de tener precedentes, pensadores, ¿no? Que contribuyan a ofrecernos esas posibilidades con miras hacia el futuro, ¿no? Mira, Pablo César, te agradezco mucho que hayas tomado esta metáfora de la semilla, porque con ella quiero preguntar y conversar con Alejandro. ¿Cuáles son las semillas que han fructificado después en la obra de Sebastián Salazar Bondy? La semilla más fructífera fue su ensayo, Lima la Horrible, ¿no? Luego yo diría su teatro, ¿no? Pero él era también poeta, entonces, claro. O sea, el poema más memorable de él es Todo esto es mi país, que es un poema de compromiso con el país, como dice Pablo César. Es un hombre que cubre una serie de campos, ¿no? Yo realmente hasta ahora me sigo asombrando cómo en 41 años pudo él haber hecho tantas cosas. Yo siento a veces que él sentía, a su vez él sentía la presencia de la muerte, ¿no? Yo creo que eso también hizo el saberse frágil, porque él sufrió una dolencia hepática desde que nació, ¿no? Dicen que nació ya con la piel de color amarillento. La madre escribe un diario en los últimos días, cuando va a verlo al hospital el empleado, pero habla siempre del color ceniza de su piel. Tú ves algunas fotografías en blanco y negro y la de Baldomero Pestana, que es una fotografía famosa. Sí, y tú ves la piel de ese color, entonces tú sientes que él padecía la enfermedad.
Y en los momentos más críticos, digamos, por ejemplo, cuando hace la campaña política en el año 62, él postula una senaduría. Él postula una senaduría por el Movimiento Social Progresista y hace toda una gira por el país. Está en Huancayo, creo que llega hasta Iquitos, Ica, va a todos los distritos de Lima. Y yo debo suponer que quedó absolutamente exhausto por todo eso, ¿no? Allí recrudece nuevamente la dolencia, ¿no? Entonces era una persona frágil de salud, pero de una mente poderosa, que continuamente, a la cual él continuamente le exigía producir ideas en todos los campos mencionados, ¿no? El arte, la cultura, la política, la historia, el vínculo que tuvo no solamente con la gente de su generación, sino con los mayores, con Arguedas, con Basadre, con Westphalen. O sea, hay dos generaciones ahí que se articulan y hay una tercera que viene luego, que es de la generación del 60, con la cual también tuvo contacto, que fue con Javier Heró, con Antonio Cisneros, en fin, ¿no? Esto que comentas tú hace de la figura de Sebastián Salazar-Bondy como la de una bisagra, como tú mismo dices, un articulador. Paulo, las generaciones contemporáneas, la gente de tu edad y los que podrían ser más jóvenes que tú, ¿por qué razón tendrían que acercarse a Sebastián Salazar-Bondy? Quería señalar también la energía que él debió tener, ha sido muy fuerte, ¿no? Para poder llevar a cabo todas esas actividades. Ya, yo siento que esa energía todavía está presente en sus textos, ¿no? Claro, como bien han mencionado, nosotros podemos abordar las obras o los textos de Sebastián desde la literatura, desde la historia, ¿no? Pero una lectura contemporánea puede encontrar en él a un precedente, a un antecesor creo que muchas personas que ahora tienen una tarea o un compromiso, ¿no? Por alguna causa que ellos consideran justa, ¿no? Distintos tipos de activismos, por los peatones, por el ciclismo, por la ecología, y otras más que podemos encontrar en artículos de Sebastián, ¿no? De los años 50. Por ejemplo, él criticaba la tala de árboles, ¿no? En Lima. O la destrucción de las casonas, ¿no? Si vamos por ese lado, pero también había una preocupación por lo social, ¿no? Había una preocupación por los desvalidos, por los descuidados de la sociedad. En algún momento se preocupa, no sé, pues por los niños que trabajan, ¿no? Entonces, esa sensibilidad, esa preocupación y esta lucidez que ocurre entre los años 50 y 60, como bien dice Alejandro, hasta que él cumple 41 años, y ha sido un lapso desde que llega al Perú otra vez de Argentina, es el 52, del 52 al 65, 13 años. Llega en el 50. En 50, sí. Pero comienza a publicar desde el 52. Sí, en la prensa. Entonces, del 52 al 65, en 13 años, ¿no? Todo lo que produce, hablamos de más de 2000 artículos, aparte de sus propios libros de poesía, aparte de sus propios libros de narrativa, su teatro, y también su propia labor como divulgador cultural, ¿no? Ya mencionó a Alejandro la antología de la poesía contemporánea del Perú del 46, que la trabajó con Eyerson, con Soloure. Pero él también, más adelante, por ejemplo, tiene una antología con Romualdo, ¿no? Una antología de poesía peruana. Trabaja también una selección de textos de literatura infantil, ¿no? Es un material que a veces no ha sido muy considerado. Aparte, también ha publicado pues, un libro de literatura infantil, ¿no? Y también tiene otros textos, Entonces, desde el presente, por un lado, lamentablemente, están vigentes muchas de las preocupaciones, problemas, conflictos que él fue testigo, ¿no? Y yo siento que entonces en sus textos, en su mirada, en su sensibilidad, podemos encontrar ideas, reflexiones, ¿no? Invitación a tomar una postura, ¿no? También, eso es importante. Entonces yo creo que eso es lo que podemos valorar o apreciar desde el presente, ¿no? Aparte también, ¿sabes qué? Considerando también su propia prosa. Justamente. Si ya lo quieres ver desde un lado más literario, también su propia prosa, en el sentido de que, claro, esta tarea que realiza tan a diario, ¿no? De la publicación de artículos, sin embargo su prosa nunca se convierte en algo pesada, ¿no? Siempre es como si estuviera conversándote,
muy fluida y que incluso todavía contiene momentos de donde utiliza imágenes poéticas u otros recursos literarios así muy notorios, ¿no? Neologismos. Mira, Alejandro, justamente tú mencionabas un asunto importante fuera de los micros que tenía que ver con la influencia de Cortázar, de otros autores latinoamericanos en la obra del propio Salazar Bondy. Cuéntanos, además, ¿existía una articulación fuera del país con otros intelectuales? Por supuesto. Mira, en el archivo de la casa, el archivo personal, hay cartas, por ejemplo, hay una carta de Julio Cortázar del año 51, hay 3 cartas de Jorge Eduardo Eyelson, hay libros dedicados por Carlos Fuentes, Pablo Neruda, hay cartas de Rafael Alberti, hay varias cartas de Rafael Alberti, de su esposa María Teresa León, creo que se llamaba ella, porque él estuvo en la Argentina del 47 al 50, entonces en Argentina conoció a Cortázar, conoció a Alberti, en Argentina publicó 2 libros de poesía, pero quienes gestionaban todo esto también eran españoles exiliados. Claro. ¿No? A partir del año 45 empezó a venir a la compañía de Margarita Xirgu. Y Margarita Xirgu era nada menos que fue la directora de una compañía, pero también fue una actriz extraordinaria de su época que puso en escena, por ejemplo, Mariana Pineda de Federico García Lorca o La Zapatera Prodigiosa, ¿entiendes? Entonces, en el año 45, cuando la Xirgu llega a Lima, yo estoy absolutamente seguro de que eso para Sebastián debe haber sido un estímulo extraordinario, porque además vino con Margarita Xirgu Santiago Ontañón, que trabajó en la barraca de Federico García Lorca, ¿entiendes? Entonces ahí de pronto se unen hilos, ¿no? Que yo creo que también impulsan la obra de ese jovencito que era joven, ese jovencito que se llamaba Sebastián, en esa época que tenía 22, 23 años. Entonces ahí hay un contacto también que no se ha estudiado, que debería estudiarse, ¿no? Entonces yo Amor Gran Laberinto, que es la obra con la cual gana el Premio Nacional de Teatro por primera vez, esa obra está impregnada también de eso, de ese contacto con el teatro español, sobre todo el de García Lorca. Lo que mencionas también nos permite acercarnos a una sensibilidad más que especial. Sebastián Salazar Bondy además es una familia, o pertenece a una familia donde está Augusto, un grupo de intelectuales importantes. Entonces, este eje que ustedes mencionan, alrededor del cual circulan una serie de otros intelectuales de alguna manera movilizados por la energía, por la vocación generosa de Salazar Bondy por compartir su existencia con otros, es algo que es recuperable, que es imprescindible que esté presente. Vamos a ir cerrando pues, este primer bloque y quisiera que ustedes le digan a nuestros oyentes de Radio Nacional por qué es importante en el siglo XXI, en el 2025, seguir tomando contacto con alguien que ya no está, pero que precisamente porque no está puede acompañarnos para seguir existiendo de la mejor manera posible como peruanos. Paulo, adelante. Bueno, la obra tan vasta y diversa de Sebastián puede permitirle a muchas personas tener la oportunidad de reflexionar sobre sus propias raíces con este territorio, ¿no? Y de alguna manera el compromiso con lo que sucede en este país, ¿no? Y por otro lado también la imagen o el modelo de alguien que no se rinde, ¿no? Lucha por unos ideales, ¿no? Ahora nos puede parecer quizás algo utópico, ¿no? Pero en él encontramos a alguien así, ¿no? Entonces creo que eso es algo que no deja de inspirarnos. Por favor, Alejandro, adelante. Bueno, yo creo que sí, como dice Paulo, la actitud, ¿no? Es la actitud del ser humano que se compromete con, no solamente con el país, sino con su tiempo, con su época, con la sociedad. A pesar de que él escribió Lima lo Horrible y fue detestado por muchos, simplemente por el título, sin haber ni siquiera, mucha gente ni siquiera leyó el libro, ni lo ha leído, pero el solo saber de la existencia de ese volumen, de ese libro, ya asume que Sebastián es un personaje incómodo, ¿no? Pero lo increíble de todo esto es que el día de su entierro había miles de personas ahí, bueno, unas, no sé, 1000 personas por lo menos, imagínate tú.
Estaba el en una alcalde, Lima. estaba el alcalde, Luis Bedoya Reyes ahí, estuvo el edecán del presidente, cosas absurdas en el fondo, porque eran justamente, representaban todo lo que Sebastián criticaba y demolía constantemente a través de sus artículos, ¿no? Pero ahí estaban, ¿no? Estaban porque además él se había vuelto muy popular, porque él estaba en contacto con el hombre, la mujer en la calle a través de los artículos que escribía, ¿no? Caminaba por las calles, eso está contado, caminaba por las calles y se encontraba con zapateros que lo reconocían, qué sé yo, ¿no? Lustrabotas, lustrabotas, ¿no? Zapateros, lustrabotas. La gente lo reconocía en la calle y él tenía que detener y sentía la obligación de tener que conversar con esa gente, ¿no? Camino al diario, en Baquíjano, en la prensa. En la prensa. Entonces, bueno, esa creo yo que es la actitud que se necesita en este país, en este momento, para conducirlo hacia otro lugar, ¿no? Tú mencionaste hace un momento un poema importante de Salazar Bondy que me gustaría que lo busques para ver si lo podemos leer y que nuestra audiencia yo no sé si vamos a tener tiempo. Tenemos el tiempo, lo vamos a buscar. Tú puedes, por favor, pronunciarlo. Es largo. Leamos lo que entre. Ya, ok. Todo esto es mi país. Mi país, ahora lo comprendo, es amargo y dulce. Mi país es una intensa pasión, un triste piélago, un incansable manantial de razas y mitos que fermentan. Mi país es un lecho de espinas, de caricias de fieras, de muchedumbres quejumbrosas y altas sombras heladas. Mi país es un corazón clavado a martillazos, un bosque impenetrable donde la luz se precipita desde las copas de los árboles y las montañas inertes. Mi país es una espuma, un aire, un torrente, un declive florido, un jardín metálico, longevo, hirviente, que vibra bajo soles eternos que densos nubarrones atormentan. Mi país es una fiesta de ebrios, un fragor de batalla, una guerra civil, un silencioso páramo cuyos frutos son jugosos, un banquete de hambres, un templo de ceremonias crueles, un plato vacío tendido hacia la nada, un parque con niños, con guitarras, con fuegos, un crepúsculo infinito, una habitación abandonada, un angustiado grito. Ahí me detengo. Muchas gracias, Alejandro. Paulo, ¿esto qué te provoca? En realidad, una lectura como esta no hace otra cosa que vivificar la presencia de Sebastián Salazar Bondy entre nosotros. Sin duda, ¿no? Sí. Su sensibilidad, pero yo también invitaría a que releamos sus artículos sobre la realidad limeña, el arte, la cultura. Aquí Alejandro ha hecho un gran trabajo como editor recuperando muchos de estos textos. Y también, si puedo hacer claro que sí, un comentario, invitar a las personas que nos están escuchando, quizás nos puedan seguir en las redes sociales de Río Hablador por el Facebook y el Instagram, porque justamente el 16 de febrero, el 2 y el 16 de marzo vamos a hacer unos recorridos literarios justamente aquí en Santa Beatriz, y una de las casas que vamos a visitar va a ser la de Sebastián, ¿no?